Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Martes 9 de febrero del 2021. Bienvenidos a este espacio de reflexiones. Año 2021, un nuevo año que ya ha comenzado, ya se va a acabar. Ya estamos en el segundo mes. Cuando nos demos cuenta ya se acabó y después Semana Santa y después mitad de año y Navidad y se acabó esto. El tiempo pasa muy rápido. Pero damos gracias a Dios porque por su misericordia tenemos un día más para vivir. Por donde yo estoy está lloviendo, ha llovido toda la noche, ha hecho frito, pero pues bendito sea Dios que tenemos un día más para vivir. ¿Por qué no oramos? Salud. Oremos, démosle gracias a Dios y empezamos nuestro tiempo de reflexión. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor Dios, porque nos has permitido levantarnos en este nuevo día, ver la luz de un nuevo día, Señor, para hacer nuestras labores, pero antes de ello, para podernos acercar a ti, Señor, y para poder adorarte, para poder, Señor, confesar que tú eres Dios, que tú eres Señor, que tú eres soberano y tienes el control absoluto de todas las cosas. Te pedimos, Señor, que a través de esta palabra, Señor, nos hables, no las palabras de Juan, sino que sea tu espíritu hablándonos, Señor. Yo también te lo pido, Señor, por mi parte. Háblame, Señor, a mí primeramente, Señor. Que tu palabra, Señor, sea la que hable, no yo, Padre Celestial, tu palabra poderosa, enseñándonos. Con todo mi corazón te pido, Señor, por los oyentes, por los que ven este video, sea ahorita, sea más tarde, Señor, para que seas tú, Señor, obrando en sus corazones a través, Señor, de este mensaje. Te alabo y te bendigo, Padre, por este tiempo, por permitir, Señor, el uso de las redes, Señor, Padre Santo, para compartir este mensaje. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un saludo cordial para los que se conectan, eh, tanto ahorita, aunque no hay nadie en este momento, pero pues con posteridad sé que varios se conectan y pues les mando un saludo cordial a todos. Sin más preámbulos, vamos a el texto de meditación del día de hoy. Como ya habíamos dicho la semana pasada, vamos a estar estudiando el Sermón del Monte. Vamos a leer Mateo 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 3 y vamos a hacer hoy énfasis en el versículo 3. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Un contexto rápido. Este sermón del monte, como vimos la semana pasada, evoca el ascenso de Moisés al Sinaí para después traer los mandamientos. Ahora Jesús sube al monte y enseña a sus discípulos. Hay que hacer una claridad enfática. La enseñanza fue para sus discípulos. Por eso, si tú quieres entender esta enseñanza, hazte discípulo de Cristo. ¿Y cómo te haces discípulo de Cristo? Lo vimos la semana pasada en el capítulo 4. Arrepentíos. Entonces, el Señor nos llama primeramente a que nos arrepintamos para poder tener esa ciudadanía de los cielos y para poder entender lo que algunos denominan la constitución del reino. Porque estas primeras 8 características que se van a ver en los siguientes pasajes, desde el versículo 4, son 8 características que debe tener un cristiano. 8 cosas que caracterizan a un cristiano, que caracterizan a un discípulo de Cristo. Entonces, la invitación, amigo, amiga,
Si tú quieres entender esto, hazte discípulo de Cristo, hazte discípula de Cristo. Él te llama, Él nos llama. Te llama a ti, me llama a mí, nos llama a todos a que seamos discípulos de Él. Y con una súplica y con una exhortación que es arrepentidos. Arrepentidos. Y nótese que Jesús no llegó a donde los fariseos que se creían perfectos. Él se acercó a los que verdaderamente necesitaban y consideraban que no eran perfectos porque sabían que la sociedad los rechazaba por su condición o por su estilo de vida. Entonces se acercó a los publicanos, a los cobradores de impuestos que eran rechazados por su pueblo por estar aliados con los enemigos, a las prostitutas, a los leprosos, enfermos, pobres, a esos. Jesús llegó primero porque ellos, en su condición, habían entendido que necesitaban a Dios. Y nosotros también necesitamos a Dios. Nosotros no somos mejores, somos como ellos. No podemos pensar como los fariseos. Ay, o sea, los fariseos pensaban que Dios casi tenía que hacerles venia. Ay, bravo, bravo, mis fariseos, bravo. Ustedes sí son mis hijos porque hacen todo lo que se han inventado. No, al contrario, tenían mayor condenación porque se inventaron mandamientos para la gente, pero cosas que ni siquiera ellos cumplían. A ellos les parecía más importante jurar por el templo que jurar por aquel que estaba en el templo. Les parecía más importante lavarse las manos 80.000 veces y tener un corazón inmundo, un corazón puerco, lleno de maldad. Pero no, había que lavarse las manos ante todo. Usted puede ser el más corrupto del mundo, el más degenerado del mundo, pero tiene que tener las manos limpias. Las manitos, estas manitos, así, limpiecitas para entrar a comer. Y así es limpio. ¿Ven? Por eso Jesús habla a sus discípulos, a aquellos que le están conociendo, a aquellos que buscan conocerle. Y lo primero que les dice es, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Aquí vamos a ver varias veces la palabra bienaventurado. Bienaventurado viene del griego makarios, que quiere decir bendecido, doblemente bendecido. Algunos lo traducen como feliz, pero la palabra feliz, digamos que no es una traducción correcta en el sentido de que la felicidad es algo subjetivo y Jesús está hablando de manera objetiva, no colocando de algo de que, ay, no, es que a mí me parece que esto es así. No, esto debe ser así, por lo cual la palabra felicidad no cabría dentro de esta connotación, porque la felicidad es algo subjetivo. Algo que me puede poner contento a mí, a usted no le puede gustar. Es más como ser bendecido o doblemente bendecido. Entonces podríamos leerlo. Son doblemente bendecidos o muy bendecidos los pobres, pero no cualquier pobre, para que esto no se vea como un discurso social, sino los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Y a qué se refiere Jesús con eso de pobres en espíritu? Pobre en espíritu significa alguien que reconoce su profunda necesidad de Dios. Él reconoce que si Dios se ha acercado a él, que si Dios se ha acercado a nosotros, es por su infinita gracia y misericordia, no porque nosotros tengamos mérito alguno. Mire, yo no, por lo menos mi caso, yo no tengo mérito alguno en decir, ay, no es que Dios me vio porque soy muy piadoso. No, al contrario. Al contrario. Si nos pudiéramos ver los corazones, cumpliríamos la cuarentena. Sería tan horrible lo que cada uno vería de cada uno que tendría incluso pavor de salir a la calle para que la demás gente no lo vea. Nuestros corazones son terribles, admitámoslo. Admitámoslo.
Si tú en esta mañana estás diciendo, ay no, pero yo no mato, yo no robo, hey, examínate un momento y date cuenta. ¿Cuántas veces no has hecho cosas malas? Ay, pero es que una mentirilla. Ay, no, pero es que una burlilla. Ay, no, eso no es pecado, son chascarrillos, son... No, delante de Dios, todos los pecados son iguales. Sea una mentirilla o sea el pecado más escandaloso de todos, un asesinato, un robo, no sé, un homicidio, una masacre. Todos son iguales. No hay escalas de pecado. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro corazón, cuando yo veo mi corazón y me doy cuenta que lo que necesita mi corazón para ser limpio es contemplar a Dios, que yo necesito a Dios porque sin Dios me muero, entonces la palabra dice que de estos es el reino de los cielos. Aquellos que reconocen la necesidad de Dios como Señor, de Dios como Salvador, de que Dios debe estar en el centro de sus vidas, de que si no fuera porque Dios está en el centro de sus vidas serían unas vidas estériles. Acompáñenme por favor a Isaías. Déjame, reviso las notas. Isaías 57. Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Nuestro Dios es santo y dice que Él habita en la santidad, en lo separado, allá. Pero también dice que habita con los humildes, con aquellos que reconocen que necesitan un Dios. Necesitamos, si decimos que somos discípulos de Cristo, necesitamos reconocer que necesitamos a Dios. No creernos autosuficientes. Esta primera bienaventuranza es un golpe contra el orgullo. El pobre de espíritu es el que reconoce que necesita a Dios para todo, para vivir, mire, para levantarse, para trabajar, para tener una correcta relación con su esposa, con sus hijos, para poder vivir una vida que a Él le agrade, reconoce que lo necesita a Él. Nuestra primera necesidad es Dios, amigos, amigas. Y en esta mañana, si tú no eres discípulo, discípula de Cristo, te invito a que veas en tu corazón, te suplico, te exhorto en esta mañana a que examines tu corazón. El Espíritu Santo va a colocar en ti convicción de pecado y te vas a dar cuenta que tú necesitas a Dios. Porque sin Él, lo único que nos espera es la muerte eterna. Lo único que nos espera es la destrucción, el juicio. Porque nuestro corazón es un corazón rebelde. Es un corazón que no quiere estar con Dios. Ese fue el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva no fue comerse una manzanita o un mango, una naranja, un lulo, lo que fuera, que fuera. No fue eso. El pecado de ellos fue desobedecer a Dios, querer ser iguales a Dios y no depender de Él, no descansar
en su cuidado y su sustento. Dios les dijo, no coman de eso, no coman. Ellos le han dicho, sí, efectivamente, no debemos comer porque si comemos algo malo nos pasa. Dios nos dijo y confiamos en Él. No confiaron en Él, sino que apenas la serpiente les dijo, no, es que Dios es envidioso, es que Dios les tiene envidia porque sabe que si se comen eso van a ser iguales a Él, entonces a Él le da miedo, le da temor. Entonces la Eva dijo, ay, no, sí, está como bueno esto, uy, chévere, comamos. Y el burro de Adán, en lugar de decir, oiga, no se coma eso, no ve que Dios nos dijo que no. Porque Adán estaba presente, Adán no fue que llegó después y ella le dijo, ay, venga, coma. No, Adán estaba ahí, escuchando todo lo que la serpiente le decía a Eva. Y en lugar de espantar a la serpiente y decirle, venga, a decir mentiras acá, no enreda a mi mujer, quedó callado, porque él en su corazón pensaba lo mismo. Y cuando la mujer le dio de comer, él, rico, qué rica la comida. Y las consecuencias. Sintieron vergüenza, fueron separados de la presencia de Dios. Ellos no temían cuando Dios pasaba y después fueron y se escondieron y ya no sabían dónde estaba Dios y finalmente fueron sacados del huerto. Nuestro corazón es un corazón rebelde desde el principio. No nos gusta. Mire a un bebé. Mire a un bebé cuando usted no le da un dulce, cuando usted no le pone cuidado y verá cómo se pone. Y ahí respóndame si el corazón del hombre no es rebelde desde que nace. Solo con esa analogía. Entonces, nuestro corazón fue diseñado. Nosotros fuimos diseñados para alabar a Dios y darle gloria a Dios. Pero a causa de nuestra desobediencia, ese propósito fue tergiversado. Pero ahora Cristo nos muestra que los discípulos de Él, aquellos que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, van a buscar, a anhelar a Dios. Y esos son los que son llamados pobres, porque no se creen autosuficientes en su espiritualidad. No son de los que dicen, ay, no, yo no mato, yo no robo, entonces yo estoy bien con mi Diosito, entonces todo bien. Soy un hombre muy bueno. Mi esposa está bien, mis hijos están bien, yo no le hago daño a nadie, saludo al vecino, soy el más chévere, soy el más amigable, en mi trabajo todos me quieren. No mato, no robo, no fumo. Hago lo que un hombre promedio hace, un buen hombre de sociedad. Tiene su familia, es organizado, tal. Pero es un hombre que vive sin Dios y no le importa a Dios. Entonces, mientras en nuestro corazón haya eso, el pensar que somos autosuficientes, no somos pobres en espíritu. Y conforme dice la Escritura, no veremos el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Y esta es la segunda parte del versículo, es algo escatológico, porque nos habla del futuro. Entonces, aquellos que anhelan en su corazón a Dios, lo anhelan como el centro de su vida, lo anhelan como lo más importante en su corazón y lo más importante para vivir su vida, podrán estar seguros que lo verán en el tiempo futuro. De hecho, podrán estar seguros que lo podrán ver aún en este tiempo, porque el reino de los cielos estará con ellos. De hecho, la Escritura promete que aquellos que creen en Jesús reciben el Espíritu Santo, que es las arras, dice la Escritura en Efesios, es las arras de la promesa de que tendremos una vida eterna, de que estaremos con Él para siempre, de que seremos totalmente redimidos, de que como Cristo ya nos liberó del pecado, entonces ahora tenemos la esperanza de que le veremos. Y por eso nos ha dado el Espíritu Santo, y ese Espíritu es la garantía de la entrada al reino de los cielos. Pero eso solo se da, amigos, amigas, si
creemos en Cristo y reconocemos que necesitamos su obra, que lo necesitamos a Él para que nos salve, para que nos acerque a Dios y que Dios sea de verdad el centro de nuestra vida. Esto es un anhelo, una necesidad por buscarlo a Él en las mañanas, en las noches, en su palabra. Pero eso solo surge de un corazón regenerado. Amigo, amiga que me escuchas hoy, si tú me escuchas por primera vez, o has escuchado esto alguna vez, pero tú eres de la tesis que planteaba hace un rato, que yo no mato, yo no robo, yo estoy bien con Dios. Te cuento algo, necesitas ver tu pobreza, porque delante de Dios, en esa condición somos no ricos, no, no que estamos bien con Diosito, no, somos miserables, estamos desnudos. Estamos desnudos. Apocalipsis 3:17. El Señor hablando a la iglesia de la Odisea, una iglesia de Asia Menor. Le dices, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando tú no tienes a Cristo en el corazón, cuando Dios no es lo primero en tu vida, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Examinémonos en esta mañana. Esta palabra toca mi corazón también, examinémonos. Porque si pensamos que somos ricos, que estamos súper bien y que no tenemos necesidad de nada, ni de Dios mismo, no somos más que desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ahí sí como la canción, bruta, ciega, sordo, muda. Pobre testarudo. Así somos, realmente. Necesitamos a Cristo, necesitamos a Dios en el centro, ese anhelo y ese deseo profundo, porque de aquellos que reconocen su pobreza, su necesidad profunda de que sea Dios quien gobierne sus vidas, de que sea Dios el centro de sus vidas, de que con humildad reconozcan que es necesario, es perentorio que Dios gobierne, que es perentorio que Dios nutra cada aspecto de nuestra vida. De esos es que es la promesa del reino. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, para que cuando usted lea en la escritura pobres en espíritu quiere decir aquellos que claman a Dios, que necesitan a Dios, que lo claman de manera desesperada, como dice en Primera de Pedro 2, que desean, en este caso hablando de la palabra, esa leche espiritual, ¿sí? Necesitan ser nutridos de Él. Necesitan buscarle en oración, buscar al amado de su alma con todo el corazón. Esa es una de las características de los discípulos, que le buscan desesperadamente, como cuando uno tiene hambre de días y que ya está desesperado por comer, o como el niño que necesita esa leche. Así son los pobres en espíritu. Y eso es lo que Dios nos muestra a través de este versículo 3. Como te decía, si tú me escuchas por primera vez en este video, mi llamado es a que te hagas discípulo de Cristo. Y la única manera es arrepiéntete.
Mira tu corazón y date cuenta que en él no hay nada bueno, nada bueno. Que si lo miras a través de la ley de Dios, tú has incumplido los mandamientos de él todo el tiempo, toda tu vida. Y que es necesario que mires que Cristo vino y pagó un precio muy, muy, muy alto por ti y por mí, para redimirnos de la maldición de la ley y darnos vida en su muerte y su resurrección. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en este tiempo. Gracias, Señor, porque nos hablas, porque nos exhortas, porque vemos que una de las características de los discípulos de Cristo es que son pobres en espíritu, es que anhelan fervientemente tu presencia, anhelan fervientemente tus moradas, anhelan fervientemente que tú seas el centro de sus vidas. No hay otra cosa en el mundo más preciada que tu presencia, que vivir para ti, que reconocen su miseria espiritual. Son personas que reconocen su miseria espiritual, que reconocen que si no fuera por la gracia divina, estarían muertos en sus delitos y pecados. Señor, yo te pido que traigas esta revelación tanto a los que no conocen de ti como a los que conocemos de ti, Señor, para que nuestra vida sea llevada a la humildad más profunda, que seamos humillados, a que seamos humillados profundamente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido con todo mi corazón. Gracias, Padre. Que tu palabra, Señor, traspase nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los dejo con esta frasecita de Calvino, de Juan Calvino, el gran reformador francés. Dice, solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. La repito, solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. Qué tremendo. Reduzcámonos a nada y descansemos en su gracia. Y Él nos llamará bienaventurados. Dios les bendiga. Feliz mañana. Muchas bendiciones.